Este es un curso de introducción a la programación, usando Swift para soportar algunos de los ejemplos de programación. Sin embargo, nosotros nos vamos a meter de lleno en esta sesión a tirar código. No vamos a lanzarnos a escribir código porque en realidad es lo que vamos a estar haciendo durante todo el curso y espero que hagas durante toda tu carrera como desarrollador de software. En esta sesión vamos a hacer un preámbulo. Vamos a hablar acerca de los conceptos que hay detrás del desarrollo de software y, ¿por qué no?, tocar un poco esto de qué es el computador, qué es esta máquina asistente que nos ayuda a hacer todas estas grandes tareas del desarrollo de software. Vamos a arrancar entonces. La agenda para esta sesión es la siguiente. Vamos a hablar acerca de cuál es la tarea del desarrollador de software. ¿Qué es la computación? Hay un concepto que se va a tocar durante toda la carrera del desarrollo de software, que es flujo de control. Entonces vamos a introducir este concepto. Y por último, vamos a tratar el tema de los lenguajes de programación. ¿Cuál es la tarea del desarrollador de software? Nosotros, como desarrolladores de software, hacemos software. Nosotros podríamos creer que nuestras funciones llegan hasta ahí. Sin embargo, es mucho más que eso. A veces nosotros tenemos unos clientes a quienes debemos dar soluciones a sus problemas. Y quizás esos problemas no requieran una solución específicamente que vaya a desarrollar alguna especie de programa con código, sino que, por ejemplo, llama a un cliente y necesita entender cómo se abre una puerta. Y a veces la solución es simplemente devolverle la llamada y explicarle verbalmente cómo se hace esta tarea. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros tenemos en la cabeza que nuestra función se limita solamente a desarrollar código, pero a veces no es esta la respuesta, sino que tenemos que proporcionar una solución. Entonces, ¿quién nos asiste? ¿Quién es el principal encargado de hacer esta asistencia tecnológica? Generalmente estas soluciones van a estar acompañadas por un asistente que es el computador. Pero ¿qué es un computador? No solamente se limita a un iPhone cuando hacemos aplicaciones de iOS, sino que puede ser un teléfono Android para aplicaciones Android, ¿cierto? También puede ser un computador de escritorio cuando es una aplicación de escritorio, un computador portátil. Ambos computadores pueden hacer uso de una aplicación web, ¿cierto? También un servidor, y hay muchas tecnologías que tienen un computador por dentro. Para no ir muy lejos, fíjate en tu habitación cuántos computadores tienes. Seguramente tienes un teléfono móvil, ¿cierto? El computador donde estás mirando este curso. Tienes computadores en lugares que quizás no esperas, como por ejemplo un horno microondas, tiene un computador interno, también tu nevera, también un carro, ¿cierto? Hoy en día nos invaden los computadores y por eso el mundo es de nosotros, los desarrolladores de software. Nosotros somos quien decimos a los computadores qué tienen que hacer. Esos computadores en realidad son muy brutos, no son capaces de idear las soluciones por su cuenta, sino que nosotros los desarrolladores de software somos quienes tenemos que darle las órdenes a ese asistente para que pueda conseguir la solución a esos problemas. Entonces nosotros estamos encargados de desarrollar una lógica. ¿Cuál lógica? Todo este pensamiento algorítmico. Sirve muy poco tener memoria. ¿Por qué digo que sirve muy poco y no nada? Porque claro, vas a volar si recuerdas todo, pero en realidad no es muy necesario. Porque generalmente si olvidas cómo se hace alguna cosa, buscas en internet, en Google y obtienes la respuesta. Y esto no solamente es algo que hagan los desarrolladores que están iniciando este proceso, sino que lo hacen personas con todos los niveles de experiencia. Básicamente, una persona con 40 años de experiencia en el desarrollo de software también va a olvidar cosas y va a tener que buscar en internet cómo se hacen. Entonces, lo que prima en este oficio es tener como toda esta lógica algorítmica para poder
escribir estas recetas. El segundo tema que vamos a tratar es la computación. Pero antes de hablar de la computación tenemos que resolver unas preguntas. La primera, ¿qué es el conocimiento? Entonces, el conocimiento se divide en dos partes. Un conocimiento declarativo y un conocimiento imperativo. El declarativo es el que vemos en la parte superior de esta pantalla. Vemos que la raíz cuadrada de un número es igual a x. Si, solo si, x al cuadrado es igual a ese número. Entonces vamos a traerlo a un ejemplo más aterrizado. Digamos, la raíz cuadrada de 4 es 2, si solo si 2 al cuadrado es 4. Y esto se puede verificar con unas multiplicaciones en papel. Sin embargo, hombre, ¿de dónde salió este 2? ¿Cierto? Porque si yo te pregunto cuál es la raíz cuadrada de 16.300, seguramente no sabes cuál es la respuesta, a menos que seas una persona muy brillante en matemáticas. Entonces es aquí donde aparece el conocimiento imperativo. Si yo te digo cuál es la raíz cuadrada de y, me vas a decir que es un valor g. ¿Listo? ¿Qué condición tiene que cumplir g? G al cuadrado es igual a y más o menos cierta holgura. ¿Listo? Ese delta que están viendo en pantalla es una holgura. ¿Y de qué me sirve esta fórmula? Bueno, vamos a arrancar que tengo una holgura pequeña. Ahí la vemos que es de 0.001. Y voy a definir un tamaño de paso que es más pequeño que la holgura. Listo, es 0.00001. Yo voy a arrancar con una semilla, que es g. Si g al cuadrado es aproximadamente igual a y, ¿cierto? Con esa holgura, entonces encuentro a g y puedo retornar g. Si no, entonces esta semilla la voy a mover. ¿Cuánto la muevo? El tamaño de ese paso. Entonces ya mi nuevo valor a evaluar, g, va a ser lo que tenía antes de semilla más ese paso. Vamos a encontrar a través de este método que si yo itero, repito, una tras otra vez, encuentro las soluciones a las raíces cuadradas que estoy buscando. Entonces si yo busco cuál es la raíz cuadrada de 13.500, ¿cierto? A través de este método puedo encontrar soluciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El declarativo me ayuda a probar. Listo. Si yo te digo cuál es la raíz cuadrada de un número, me dices, claro, la raíz cuadrada de un número es el número que si yo lo elevo al cuadrado me da ese primer número. O sea, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. ¿Y por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Claro, me ayuda a probar. Es el qué. Por otro lado, el conocimiento imperativo me ayuda a encontrar el conocimiento, el cómo. Entonces, a veces, este qué no es muy útil en la práctica. Yo necesito encontrar la raíz cuadrada de 16.500 y no tengo ni idea cómo se calcula. Entonces, es ahí donde aparece el conocimiento imperativo. Me ayuda a encontrar ese conocimiento. La computación me ayuda a encontrar ese conocimiento imperativo. Resulta que tú podrías tener a un esclavito que te haga la tarea de ir sumando pasos, más pasos, más pasos, hasta que encuentre el resultado de esa raíz cuadrada. Afortunadamente, con el paso de los años, este esclavo es una máquina, ¿cierto? Que es el computador, que le encanta hacer tareas repetitivas. O sea, el computador no tienes que pagarle un salario, ni tampoco va a formar un sindicato porque esté cansado de hacer las operaciones. No tiene horario de trabajo. Si tú lo pones a trabajar a la 1 de la mañana no le importa, ¿cierto? Entonces esta computación me ayuda a hacer todas estas tareas que son de conocimiento imperativo. Por otro lado, entonces, ¿cómo se automatiza esas computaciones? Entonces existen dos tipos de computadores que me pueden ayudar a automatizar este conocimiento imperativo. Entonces tenemos computadores de propósito específico, que son aquellos computadores que tienen una tarea puntual y que son capaces de resolverlas. ¿Cómo así? Imagínate una calculadora. La calculadora solamente puede hacer operaciones matemáticas y ya. Tú solamente puedes poner a la calculadora a que sume dos números, multiplique dos números, pero de ninguna manera vas a poner a la calculadora a que te corra un juego. Por otro lado, existen los computadores de propósito general. Los computadores de propósito general son tales que si yo les doy una receta,
se comportan de la manera como yo les indico. Si yo a un computador le pongo un programa para que me sume huevos, me suma huevos. Si yo a ese computador le pongo un programa para que me reproduzca música, me reproduce música. Si yo a ese computador personal le coloco un programa que corre un videojuego, voy a poder jugar el videojuego. Entonces, esta es la diferencia. Tenemos computadores que son expertos en hacer una sola cosa y otros computadores que pueden hacer múltiples cosas y que solamente obedecen a una receta que yo le pase. ¿Cómo funciona un computador de propósito general? Los computadores de propósito general pues son el teléfono móvil, tu teléfono iPhone, Android, el computador de escritorio, el iMac, el MacBook Pro, lo que sea. Entonces todos estos tienen un mismo comportamiento base que se centra en su procesador. El procesador tiene una unidad de control y una memoria. ¿Cómo así que una memoria? Hombre, en esta memoria necesito yo depositar la serie de instrucciones que debe correr el procesador. Esas operaciones van a tener que ser operadas, valga la redundancia. ¿Quién opera estas operaciones? Una unidad aritmético-lógica. Esta ALU que aparece en pantalla es capaz de hacer operaciones aritméticas, o sea, sumar, y también es capaz de hacer operaciones lógicas, que vamos a ver más adelante, que básicamente son operaciones que me dicen, si yo tengo encendido tengo encendido un foco y encendido otro, entonces voy a obtener un resultado, ¿cierto? Son operaciones lógicas. Entonces, esta unidad aritmético-lógica es la que opera sobre ciertos operandos. Valga la redundancia. Entonces, dadas unas entradas, me entrega unas salidas. Arriba, a la derecha, vemos algo que se llama PC. Este PC que estoy moviendo aquí es el contador del programa. Resulta que es simplemente una flechita que me dice dónde estoy parado. Puedo estar parado en la instrucción 1 y después de que ejecuto la instrucción 1, ese contador del programa se va a mover a la instrucción 2. En efecto, luego se va a mover a la instrucción 3. O sea, lo que quiero que entiendas es que el contador del programa se va a mover una posición hacia adelante cada vez que se corra esa instrucción. Van a haber casos excepcionales. ¿Cómo así? Resulta que yo voy a hacer una receta y yo para mi receta de la torta necesito unos huevos. Voy a decirle, si el número de huevos es menor que 10, entonces no puede proceder. Y va a ir al final. Dice, no hay suficientes huevos para hacer la receta. Entonces, este contador del programa puede hacer saltos, ¿cierto? Y cambia entonces de posición. Estoy controlando ese flujo. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca del flujo de control. ¿Qué es el flujo de control? Resulta que yo tengo una secuencia de instrucciones. Ya hablamos acerca de esto. El contador del programa tiene el seguimiento o lleva un control de cuál es la instrucción que se tiene que ejecutar en la próxima iteración. Cuando yo encuentro operaciones que me dicen, vea, si no hay suficientes manzanas, devuélvase. O si recibe un mensaje de error del servidor, sálgase. Yo estoy cambiando el flujo de control. Estoy cambiando la posición del contador del programa. Para cambiar esas posiciones y en general todas las instrucciones, hay unas instrucciones que el computador tiene que leer, que son estas instrucciones primitivas. Entonces hay unas instrucciones primitivas que son de bajo nivel. ¿Cómo así? Si yo le digo al computador, señor computador, descárgueme un archivo, pues el computador no entiende en lo absoluto esta instrucción. Tengo que darle unas instrucciones muy bajitas, algo que él sí entienda. Entonces, ¿qué instrucciones existen de bajo nivel? Entonces existe, lea una posición de memoria. Entonces, básicamente el procesador va y trae un dato de una posición de memoria y lo guarda en otro registro, pues en otra memoria para operarla después. Existe otra que es escriba un valor en memoria. O sea, digamos que acabo de operar, hizo 1 más 1 y ese resultado 2 tiene que ir a guardarlo en algún lado. Entonces va y lo guarda en una posición de memoria específica. Otra, por ejemplo, tome 2 valores y súmelos. Otra más, invierta el signo de un valor. Si nosotros combinamos estas dos últimas, digamos,
Recibo un 2. Invierto el signo de ese 2. Se convierte en -2. Y luego yo sumo ese -2 más 3. Voy a tener un 1, ¿cierto? Entonces aquí conseguí hacer una resta. También tengo otro que es tome un valor y multiplíquele otro. Además también tenemos comparar dos valores. Y tenemos que salte de una línea a otra. Aquí estamos listando unas 7 instrucciones, hay muchas más. Los procesadores pueden hacer muchas instrucciones de bajo nivel, pero imagínense qué tan difícil sería uno hacer programas que sean escritos con puras instrucciones a bajo nivel. Nosotros hoy en día somos muy afortunados que podemos escribir programas usando otras primitivas que están a un nivel más alto. Entonces, estas otras primitivas ya están establecidas. Según Alan Turing, un sujeto muy teso en este ámbito del cual vamos a hablar en este curso, pues existen unas ciertas primitivas con las cuales se puede construir cualquier programa. Hay ciertas instrucciones que son clave y con ese paquetico hacemos todo. Entonces, esto nos da una capacidad muy grande para desarrollar software. Claro, solamente tenés que aprenderte esas y con eso volás. Vamos a hablar acerca de los lenguajes de programación. Hay unos datos primitivos. Con estos datos uno puede construir otros datos. Y obviamente, en conjunto, los datos primitivos con las instrucciones primitivas podemos hacer todos los programas que queramos. ¿Qué datos son estos? Los datos numéricos. Los datos numéricos se dividen en dos tipos, entero y de punto flotante. Vamos a hablar de estos en una próxima sesión. También tenemos unos datos booleanos. Los datos booleanos son básicamente aquellos que nos permiten hacer operaciones lógicas de verdadero o falso. Vamos a hablar de ellos más adelante. Las cadenas de caracteres, que son estos strings. Y ya. Básicamente con esto podemos armar otros tipos de datos más grandes, más robustos y más poderosos. Y podremos hacer todos los programas que queramos. Algo muy importante aquí. Con cualquier lenguaje puedo conseguir cualquier solución. Bueno, esto suena muy bonito, ¿cierto? A veces digamos que hay un escenario más apropiado para un lenguaje que para otro lenguaje. Por ejemplo, no sé si de pronto has escuchado de un lenguaje de programación que se llama MATLAB. MATLAB resulta ser un lenguaje muy usado para hacer operaciones de matrices o de vectores. Existen otros lenguajes, por ejemplo hay otro llamado Python que es muy usado para hacer análisis de datos, ¿cierto? R es muy usado para hacer análisis estadísticos. Kotlin y Java lo utilizan para Android. Swift y Objective-C lo utilizan para iOS, ¿cierto? Hay ciertos lenguajes que hacen una tarea mejor que otros bajo ciertos escenarios y condiciones. Pero en definitiva, no hay un mejor lenguaje. Así que eres libre de escoger el lenguaje que más te guste, ¿cierto? O que resuelva los problemas que quieras resolver, pues los problemas que tengas bajo los escenarios que se te presenten. Con esto hago una anotación. Este curso no es de Swift. Sí, claro, vamos a usar Swift de forma extensiva a lo largo de todas las sesiones para resolver los ejemplos que traigamos a colación, pero no es un curso de Swift. Esto es un curso para poder reforzar o construir o moldear toda esta lógica de programación. Este pensamiento algorítmico es el que tenemos que desarrollar en este curso. Swift es solamente una herramienta. Si mañana vas y haces un programa con Kotlin, vas a ver que esos conceptos introducidos en este curso van a tener la misma relevancia ya. Listo, Swift es una herramienta. ¿Por qué estamos usando Swift en este curso? Porque este curso hace parte de un plan de carrera más extenso que estoy desarrollando y que espero que tomes para desarrollar aplicaciones de iOS. Listo. Ahora, vamos a hablar acerca de las dimensiones del lenguaje. Hay 3 dimensiones del lenguaje. La primera, de alto nivel y de bajo nivel. ¿Qué es esto?
Entre más bajo el nivel de un lenguaje, más cerca está de la máquina. Es decir, más cerca está de lo que el computador, el procesador, tiene que moler. ¿Listo? Cuando yo estoy en un alto nivel, o sea, entre más alto nivel yo esté con el lenguaje, va a ser más entendible para el humano. ¿Listo? Entonces, existen lenguajes de alto y bajo nivel. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos que procurar escribir procurar escribir código que sea muy entendible para el humano. El computador pues entiende cualquier tipo de código, sea de bajo o de alto nivel, a él no le importa. Pero de alguna manera pensemos en que tal vez el programa que vamos a escribir lo tiene que venir y leer una persona detrás, ¿cierto? Alguien que vaya a hacer mantenimiento de ese programa tiene que entenderlo. Y quizás no sea otra persona, tal vez seas tú en un futuro, ¿cierto? Dentro de unos 6 u 8, no sé, 8 o 10 meses, ¿cierto? Tal vez tengas que venir y retomar una sección de código y pues vas a olvidarlo todo. No se trata de... La cuestión no se trata de si lo vas a olvidar, sino cuándo lo vas a olvidar. Entonces, entre más cercano esté al humano, pues mejor. ¿Cierto? Eso no quiere decir que si está bajo nivel sea malo, ¿no? Tal vez sea a este nivel, digámoslo así, a estas alturas del partido, sea mejor que tengamos un lenguaje de alto nivel para poder entender mejor las cosas. La segunda dimensión del lenguaje es que sea un lenguaje de propósito general o un lenguaje de propósito específico. Aquí esto se parece mucho a la discusión de el computador de propósito general versus el computador de propósito específico. Hay lenguajes que son muy orientados a hacer una tarea. Como ya lo dije, MATLAB opera súper bien con los vectores, ¿cierto? Hay otros lenguajes que me facilitan otros tipos de tareas, o sea, como una gama más amplia de tareas. Swift está dentro de esos. Por otro lado, la tercera dimensión del lenguaje es que sea interpretado o compilado. ¿Cuál es esta diferencia? Resulta que el lenguaje interpretado requiere de un intérprete, valga la redundancia, que va a ir recibiendo las instrucciones en tiempo de ejecución, o sea, en caliente. Yo le digo, haz esto, y el intérprete lo corre. Le digo, haz esto otro, y el intérprete va y corre eso. Listo. Puede darse el caso de que yo le pase una instrucción que está mala y el intérprete se va a estallar. Va a decir, error, no puedo hacer esto. Pero, hombre, ¿por qué no me avisaste antes si de pronto era una tarea muy crítica? Entonces, el intérprete vemos que es algo muy en caliente. Por otro lado, el compilado requiere algo que se llama compilador. Al compilador yo le tengo que pasar un paquete de instrucciones. Yo le digo, tome esas instrucciones y ejecútelas. Entonces el compilador, antes de ejecutarlas, tiene que molerlas, ¿cierto? Revisa si están bien, las convierte en lenguaje que el computador puede entender, y ahí sí ya luego puede pasar a ejecución. Pero entonces existe primero una fase donde se construye el ejecutable. Listo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros con Swift? Nosotros en Swift estamos parados en la primera dimensión del lenguaje, en la parte de alto nivel. Es un lenguaje de alto nivel que nosotros como humanos podríamos entender con facilidad. Es un lenguaje de propósito general que me permite hacer muchos programas. O sea, el objetivo es muy amplio. Swift puede ser usado para backend. Tenemos frameworks como Vapor, ¿cierto? También tenemos el Swift que usamos nosotros para desarrollar aplicaciones de iOS. Y lo que quiero decir con esto es que Swift permite hacer muchas cosas. Por último, en cuanto a la dimensión del lenguaje interpretado versus compilado, Swift es un lenguaje compilado. O sea, uno escribe todas las instrucciones, se las pasa al compilador, el compilador tiene que generar un ejecutable y después ese ejecutable es el que va y se ejecuta. Por último, vamos a hablar acerca de una cosa llamada estructura del lenguaje. ¿Por qué estructura del lenguaje y no estructura del lenguaje de programación? Porque resulta que esto ocurre en todos los lenguajes. Resulta que hay algo que se llama sintaxis, que la sintaxis me dice qué expresiones se pueden usar. Pensemos en el lenguaje español.
¿qué expresiones se pueden usar? Si yo te digo, hola azul carro, pues esto no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Hombre, tienes que ponerme un sustantivo seguido de un verbo y luego un predicado. Y ahí sí tiene sentido. Entonces vamos a decir, carro tiene avión. Tiene sentido, ¿cierto? O sea, sintácticamente tiene sentido. Yo puse un sujeto, un verbo y un predicado. Hombre, que tenga algún significado no es problema mío, pero sintácticamente es correcto. ¿Listo? Entonces la sintaxis me dice qué expresiones se pueden usar en el lenguaje. Por otro lado existe la semántica. La semántica me dice justamente si las expresiones tienen significado. Entonces volvamos al ejemplo anterior. Digamos, avión tiene celular. Listo, eso no tiene como mucho significado. A pesar de que está bien armado, no tiene significado. Entonces esto mismo pasa en los lenguajes de programación. Yo puedo tener lenguajes, yo puedo escribir código que sintácticamente esté correcto, o sea que el código luzca bien y que tenga como toda esta apariencia correcta frente al compilador, pero que al final no me arroje los resultados que yo espero, ¿cierto? O sea que no tenga significado, no tenga el mismo significado que yo tengo concebido en mi cabeza. Entonces vamos a ver esas dos diferencias. En cuanto a código, los problemas de sintaxis se pueden encontrar con facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el compilador o el entorno de desarrollo me va a dar indicaciones. Ve, aquí te faltó un punto y coma. Ve, aquí te faltan un par de paréntesis. Aquí te equivocaste y la variable se llamó mal. El compilador ayuda mucho. Entonces los errores de sintaxis son fácilmente identificables. Por otro lado, los errores semánticos son muy difíciles de encontrar. ¿Listo? ¿Será que esta función me retorna algo bien? O sea, el resultado tiene lógica. Digamos que yo estoy haciendo una iteración, un proceso iterativo en un bucle, y la iteración toma mucho tiempo, toma días, meses. Hombre, ¿será que el programa está demorado o será que no funcionó? ¿Cómo lo determinamos? Entonces es muy difícil. Listo. Entonces, en cuanto a semántica, tenemos muy poca ayuda y es ahí donde nosotros los programadores nos volvemos expertos. Damos soluciones o más bien arreglamos todos los fallos que hayan semánticos a través de muchas herramientas que vamos a discutir en este curso. Bueno, no siendo más, te espero en la próxima sesión.